Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día es un día muy especial porque hemos de conversar sobre un tema trascendente. Hemos de hablar sobre el traumatismo encéfalo-craneano. Trauma que suele ser muy grave y que conlleva muchas veces la muerte, dependiendo de la gravedad de la lesión, particularmente de la masa encefálica, más que de la bóveda craneal. Para ello, hemos invitado a un profesional amigo, quien es el doctor Raúl Beltrán Ocio. El doctor Beltrán es médico especialista en neurocirugía, además de profesor titular de la cátedra de cirugía de nuestra facultad. Él es un experto en el tema y seguramente nos ilustrará abundantemente sobre este preocupante problema. Pero antes de ello, permítanme un par de minutos para reflexionar. En primera instancia, sería imperdonable no recordar el aniversario de fundación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que en 1948, en la postguerra, se fundó a nivel mundial precisamente para que no se repitan las atrocidades que se habían cometido los años precedentes, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el país, en el año de 1975, durante la dictadura de Banzer, también acá se fundó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. El padre Julio Tumiri, el padre Luis Espinal, otros connotados personajes fueron parte de la fundación. Y más tarde, cómo no recordar hasta la fecha a una luchadora que está comprometidísima con el tema, la señora Amparo Carvajal, el doctor Waldo Albarracín, otros distinguidos amigos que han logrado que efectivamente se hayan logrado respetar los derechos de muchas personas que en su momento naturalmente les eran violados sus derechos. Creo que esta es una instancia muy importante cuando se cumple a plenitud esta labor, esta tarea. Sin embargo, hay todavía en el mundo quienes quieren capturar desde el Estado este tipo de organizaciones, igual que, por ejemplo, ocurre con las defensorías del pueblo, que dicho sea de paso, fueron creadas para defender al pueblo, no para defender a los gobiernos. Pero ha habido una terrible distorsión en nuestro país que realmente en un momento fue preocupante. Pero bien, un tema más para concluir. En la Asamblea Plurinacional se pretende aprobar una ley entre comillas, de derechos y garantías constitucionales. Una aberración. Porque uno puede admitir que gente que no conoce absolutamente de leyes y que puede formar parte de la Asamblea no pueda discriminar sobre este asunto. Pero quienes son abogados fundamentalmente, por supuesto, que tienen absoluto conocimiento de lo que están haciendo. ¿Cómo puede lo ridículo rayar en lo absurdo? Quieren que se reconozcan derechos constitucionales, derechos que están en la Constitución. Es decir, una ley para que la ley sea cumplida. Definitivamente yo creo que están bastante confundidos estos compañeros o realmente hay una intención que no se la puede soslayar. Finalmente, debemos decir con claridad meridiana: cuando uno en la función pública o cotidianamente en su vida realiza una acción, como dicen los argentinos, debe hacerse cargo de ella. ¿Qué quiere decir, traduciendo a lo nuestro coloquialmente?
el que hace una acción tiene la obligación de responsabilizarse por ella y por los efectos que conlleva ella. ¿Cómo se puede pretender proteger a gente que, como ustedes bien saben, para referirme rápidamente al tema del Fondo Indígena, recibieron depósitos de dineros del Estado en cuentas personales? Eso es un delito. ¿Cómo es posible de que la autoridad actual denuncie que se erogaron recursos económicos para proyectos inexistentes de territorios inexistentes? Para decir lo mínimo. Amigos, yo creo que todo podemos tolerar, pero que además sean abogados que con seguridad o no conocen la ley, nunca litigaron o algo les pasa, pretendan justificar lo injustificable. El delito no se encubre, porque entonces definitivamente este país estaría en vías prácticamente de su desaparición. Esperemos que nada más esta haya sido una situación emergente de la presión política del propio sector, pero no dudamos que hay gente muy inteligente, hoy puede pensar además, ya es libre, y puede perfectamente darse cuenta de que no se puede convalidar el delito. Muy bien, dicho esto, les invitamos a ver nuestro sector, la Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta primera nota ustedes observarán cómo nuestro decano, el doctor Javier Peñaranda, firma un convenio con la Caja Nacional de Salud, el más importante ente gestor de la seguridad social a corto plazo. Es muy importante para que nuestros estudiantes, absolutamente de todas las carreras, puedan hacer su actividad de aprendizaje en este tan importante centro, en este tan importante organismo. Cabe la pena recalcar de que la facultad formaliza nuestra relación, que por otro lado, habrá que decirlo con claridad, está consagrado este derecho en la Ley de Descentralización, en el artículo 81, donde señala expresamente que el sistema público y de la seguridad social son espacios de enseñanza-aprendizaje para la universidad pública. Vamos a hablar de este tema más adelante, porque adicionalmente la apertura de universidades privadas conllevaba la responsabilidad de aperturar sus propios centros de salud, cosa que excepcionalmente parece que se ha cumplido. Vamos a la nota, por favor. El grato motivo por el cual hoy día nos hemos podido reunir es para dar un paso más adelante acerca del convenio que tenemos con la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UMSA, junto con la Administración Regional de la Caja Nacional de Salud en La Paz, con la intención de mejorar y salir adelante con la formación de recursos humanos de posgrado, cosa que todos los alumnos que son admitidos en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina se beneficien con rotaciones prácticas en las instalaciones de la Caja Nacional de Salud, con lo cual vamos a tener un gran fortalecimiento de ambas instituciones, tanto por la visita de los alumnos que van a poder desarrollar sus prácticas en la Caja Nacional, como también los que somos parte de la Caja Nacional para podernos seguir formando y fortaleciendo en la unidad de posgrado de la UMSA. Nosotros durante muchos años hemos trabajado con esta institución y lo que hoy se ha logrado pues es formalizar este tipo de relaciones que permitan pues realizar prácticas, realizar pasantías a los programas posgraduales de la unidad. Las autoridades facultativas, las autoridades de la Caja Nacional, nos ha permitido culminar un periodo de trámites que lograron el día de hoy finalizar. A partir de la gestión 2020, esto ya va a ser parte de los programas para que todos nuestros cursantes que decidan formarse y cualificarse con nosotros tengan la garantía de las prácticas en una institución más como es la Caja Nacional. Bueno, hoy tenemos la satisfacción de
firmar un nuevo convenio, en este caso a través de nuestra unidad de posgrado con la Caja Nacional de Salud. Dar a conocer a toda nuestra comunidad, particularmente del área de la salud, que hoy por hoy nuestra unidad de posgrado se viene fortaleciendo. Al igual que con este convenio, estamos viendo muchos otros con distintos centros, con distintas instituciones que, como decía bien, es para fortalecer sus pasantías y su actividad práctica en todos aquellos lugares donde es tan importante el ejercicio del profesional en salud. En esta nota ustedes observarán un acto muy emotivo realizado en el atrio de nuestra facultad. Nuestras autoridades, el señor decano y vicedecano, entregaron unas mochilas con contenido didáctico a todos los alumnos que van a entrar el próximo año, el 1 de enero, al internado rotatorio absolutamente en todos los centros de formación. Este es un proyecto IDH que contribuye efectivamente a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros internos. Veamos la nota, por favor. Estamos en este momento, en este día, después de haber hecho un trámite bastante largo, muy moroso, entonces se les va a hacer llegar un presente. En realidad es el resultado de un trámite de los dineros que hay del IDH de la parte estudiantil. Esos dineros prácticamente tienen que llegar a ustedes y es el trámite que es hecho para que ustedes reciban este. Es un material que lo van a utilizar ustedes en sus quehaceres de estudiantes. Bueno. Por falta de los centros de estudiantes que no tienen medicina, tecnología médica, enfermería, a decisión del Consejo Facultativo se ha decidido que el centro vigente, que únicamente es el de nutrición, junto al señor decano, ejecutemos el monto que tenían acumulado las distintas carreras porque no tienen centros. ¿Ya? Entonces, bajo esto es que se ha hecho un proyecto para que ustedes tengan presente y sepan de dónde es que están recibiendo esto y por qué es que nosotros hemos ejecutado el proyecto como tal. Como bien decían, este es un proyecto IDH. Un proyecto IDH que vino para el sector estudiantil y por lo tanto corría el riesgo de que se revierta y se fuera a la full. Es en ese aspecto que nosotros hicimos un proyecto conjuntamente con la representante estudiantil al Consejo Facultativo y que fue aprobado también en instancia del Consejo Facultativo, que es nuestra máxima autoridad, para que con ese proyecto se viabilizara algo que era importantísimo para ustedes. ¿Y por qué digo importantísimo? Porque esto nace cuando de pronto vemos que cuando ustedes acuden a sus campañas de vacunación, por ejemplo, ¿qué ocurría? Vi por mi zona que había gente que estaba con mochila, otro con maletín y otro con bolsita nylon. Entonces, no me parecía que siendo de la Universidad Mayor de San Andrés, nosotros no podamos apoyar a nuestros estudiantes, sabiendo que existen recursos económicos que tienen que ser viabilizados para ellos, para ustedes. Y no puede ser que, si no tenemos centros de estudiantes, que ese dinero tenga que ser revertido y no vaya en beneficio de la población estudiantil de la Facultad de Medicina. Pero afortunadamente tenemos el área desconcentrada, quien se encarga de todo el aspecto económico, y afortunadamente los proyectos IDH tienen que ser cuidadosamente desarrollados. Entonces, en ese aspecto que, por ejemplo, para estas mochilas se ha llamado una licitación pública para que los ofertantes hagan llegar la calidad de sus mochilas, el precio más adecuado para que se pueda adquirir de esa manera. No es que se adquiera a dedo, para decir esto es a dedo y por lo tanto al que nos conviene. No, señores, es una comisión que precisamente se encarga de evaluar eso y en el cual tanto el decano como la representante de los estudiantes no estuvimos presentes. Permítanme felicitarles porque sé que les va a gustar las mochilas, son bonitas, aunque yo no lo diga yo, tienen para ustedes sus audífonos, son acolchonaditas, como se merece pues un buen estudiante de medicina y de la facultad. Amigos, después de estas notas permítanme ir a un pequeño corte y retornamos. En instantes vuelve la programación de TVU. Porque es época de cambio, perdón, reflexión, amor y paz. Que la felicidad y el amor reine
en cada uno de los hogares de ustedes, nuestros docentes, nuestros queridos alumnos y apreciados administrativos, quienes integran nuestra prestigiosa institución, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Que Dios misericordioso los llene de bendiciones y salud, y que este próximo año sea lleno de éxitos y mucha prosperidad. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y les reitero mis felicitaciones y que tengan un exitoso y venturoso nuevo año. ¡Feliz Navidad! Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está en el set con nosotros el doctor Raúl Beltrán Ocio, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina y especialista en neurocirugía. El profesor Beltrán, adicionalmente, es parte de los especialistas del Hospital de Clínicas Universitario. Por lo tanto, tenemos un invitado de lujo con el que hemos de conversar sobre el traumatismo cráneoencefálico precisamente. Pero no más palabras, permítanme saludar y presentarles al doctor Beltrán. Doctor Beltrán, qué placer, gracias por visitarnos. Mucho gusto, muy buenos días, es un placer y un honor poder asistir a este previo universitario de la televisión. Quiero agradecer al doctor Gustavo Mendoza por esta invitación tan cordial y espero poder comunicar, dar mi mensaje o alguna guía en esta temática de lo que es el traumatismo cráneoencefálico. Muchas gracias. Gracias a ti, querido compañero. Coloquialmente vamos a conversar. Te diré Raúl, tú me puedes decir con Gustavo. todo gusto, con todo Somos gusto. compañeros de trabajo además. Raúl, hay un tema que siempre nos ha preocupado prácticamente a todos quienes vivimos en el territorio nacional y fuera de él, el de los traumas. Y de estos traumas, sin lugar a dudas, el más grave por sus connotaciones, al parecer, es el traumatismo cráneoencefálico. ¿Estoy bien ubicado? Efectivamente, la situación hoy en día es esa. El traumatismo cráneoencefálico o encefalocraneano, que lo denominamos hoy en día por la siguiente razón, que el trauma primero viene al cráneo y del cráneo pasa al encéfalo, que vendría a ser el cerebro o el cerebelo, es donde se produce la lesión. Correcto. De hecho, es tan grave que si no se presta auxilios adecuados prontamente, la mortalidad va ascendiendo de acuerdo a cómo pasa el tiempo. Obviamente también la gravedad de la lesión tendrá que ver. Entonces, Raúl, ¿cómo podemos definir el traumatismo cráneoencefálico? Bien, esta es una entidad que, como bien lo has mencionado, lamentablemente, pese a todas las medidas que se está tomando a nivel mundial y por supuesto también nacional para prevenir este tipo de problemas, cada vez se hace más frecuente y la incidencia es bastante alta. Podría catalogar, haciendo una pequeña escala de la frecuencia, en los servicios de emergencias de los hospitales se ha establecido que la mayor parte de los traumatismos en general o de un politraumatismo se reflejan más, en primer lugar, a los miembros superiores, inferiores, brazos y piernas. En segundo lugar viene el traumatismo cráneoencefálico. Después vienen mucho más abajo el traumatismo torácico, el traumatismo raquídeo. Entonces, si partimos de esta premisa, el segundo lugar lo ocupan los traumatismos craneales. Hay muchas causas para que se produzca esto, pero podríamos definir que el traumatismo craneal es aquella situación en la que, por una agresión externa que impacta la cara y el cráneo, es que sufrimos este tipo de traumatismos cráneoencefálicos.
Entonces es una situación muy especial. Si analizamos un poquito las causales o qué es lo que podría estar produciendo o produce este tipo de lesiones, lo más importante y el primer lugar ocupa a nivel mundial son los accidentes automovilísticos. Correcto. ¿No? Que es lo más. Y acá en el país no salimos del esquema, Con más razón. Estamos en lo mismo. Bueno, por distintas razones que ya las conocemos. Después vienen los traumatismos provocados por segundas o terceras personas. Aquí vienen las agresiones, las agresiones físicas, las conmociones civiles, las conmociones de todo tipo, que es la que ocurre, ¿no? Y después ya vienen las caídas que uno puede sufrir, los accidentes de trabajo, que también en el país son muy altos en su incidencia y en su frecuencia. Por falta de protección. Por falta de protección, por falta de educación, por falta de prevención y una serie de aspectos que son mucho más amplios para explicar, ¿no? Entonces, eso es. Y hay una situación muy especial que creo que es muy importante de mencionarla, y mucho más acá en el país, es la incidencia de traumatismos craneales por agresión familiar. Y eso lo vemos todos los días en la prensa, en todo lado, nos enteramos, la alta incidencia de agresión familiar por bastantes razones, y uno pensaría, pero estamos en familia, tendría que no ocurrir así, pero parece que la figura cambia un poco. Y otra causal que es muy importante, y hay que hacer un gran énfasis en esto, es el consumo excesivo de alcohol, y que eso lleva a sufrir el tipo de traumatismos que los estamos tratando en este momento. Correcto. No hay duda que el alcohol es un mal consejero en todos los aspectos, ¿no es cierto? Ante un trauma cráneoencefálico, ¿qué tipo de lesiones se espera que se produzcan? Digamos, desde las más superficiales hasta las más profundas, para decirlo de alguna manera, o desde las más leves hasta las más severas. Bien, ese es un tema bastante importante y bien que lo mencionas. Vamos a hacer una situación anatómica para empezar con las lesiones, de cómo se producen y qué lesiones producen un traumatismo craneal o cráneoencefálico. Podríamos partir de la parte más externa, que es la piel en la cara o el cuero cabelludo en la cabeza, que es la zona que primero sufre el impacto de la agresión. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede producir el impacto en la cabeza, que dependiendo del grado de intensidad, del objeto contundente, de la fuerza con la que se ha producido esto, por supuesto que va a ser determinado el problema que va a ocurrir después. Si empezamos por la parte más externa, tendríamos que referirnos a los cortes en el cuero cabelludo, en la cabeza, que nos van a producir una solución de continuidad, una herida abierta. Y lo primero que va a causar es esto, una lesión del sangrado que va a ocurrir en el cuero cabelludo. Ese sangrado puede ser oculto o puede ser expuesto. ¿Qué quiere decir oculto? Que no va a haber un sangrado externo. Va a haber una contusión, va a haber el golpe, se va a producir una equimosis, se va a producir una hemorragia, porque al producirse el golpe, los pequeños vasos que están en la cabeza se dañan, se rompen y pueden producir un sangrado que puede ser pequeño o puede ser mucho más grande, pero que va a ser un sangrado por debajo de la piel. Eso es lo mínimo que estamos encontrando. Podemos encontrar la marca de la equimosis o del cuadro hemorrágico que está ahí, y el edema subcutáneo que se produce, lo que generalmente conocemos como chinchón en la cabeza, que me produjo un golpe. Entonces puede, después de esto, producirse por un golpe, y dependiendo del tipo de efecto contundente, puede producirse un corte. Puede ser un corte rectilíneo o puede ser un corte estrellado o múltiple.
Por supuesto, es fácil imaginar que mientras más grande sea el objeto contundente, la lesión va a ser más grande. Entonces nos va a producir un corte en el cuero cabelludo con un sangrado muy profuso. Y acá hay que ver lo siguiente, o mencionar lo siguiente, que esta es una entidad bastante impresionante, porque lo que impresiona es que sangra esto y el cuero cabelludo tiene mucha irrigación, entonces el sangrado es profuso. Y vemos a la persona que literalmente está chorreando de sangre y por supuesto los que están ahí, sean familiares, amigos o no, tienen una gran impresión, porque que veamos todo enrojecido, el cuerpo a cualquiera le sorprende, le asusta. Entonces esa es la figura. Después, ¿qué otra cosa podría pasar más profundo que el corte en la piel? Ya un daño en el hueso, en el cráneo, en la cabeza, que por supuesto esto va a estar en relación proporcional a la violencia con que ha venido el efecto contundente o el golpe, entonces nos podrá producir una fractura en el cráneo o nos podrá producir una ruptura del cráneo. Puede ser una fractura lineal, puede ser una fractura expuesta con salida de la materia del hueso en sí, una fractura muy estrellada de bordes muy difusos, muy irregulares y por supuesto que esto va a producir mayor daño. Si vamos profundizando, vamos a encontrar un daño en una capa que se llama meninge o dura madre, que es la capa que está revistiendo al cráneo por dentro y está cubriendo al cerebro, al encéfalo por fuera. Entonces esta capa es una capa protectora, que es bastante dura, pero por la condición del trauma y del golpe, esta capa, esta meninge también se puede desgarrar, se puede romper. Entonces seguimos profundizando. Debajo de esta capa vamos a encontrar ya el cerebro o el cerebelo, dependiendo del tipo de lesión y la localización. Entonces acá ya va a haber un daño encefálico. Primero, traumatismo craneal del cráneo, del hueso, que si esto se separa y se abre una solución de continuidad, llegamos al daño cerebral. Y en el cerebro, ¿qué es lo que va a producir? Por supuesto, ya habíamos mencionado, el daño del cerebro, del encéfalo, que puede provocar una hemorragia o un daño en sí de la materia del cerebro, y este cerebro va a reaccionar a todos estos tipos de traumas que hemos mencionado a través de ¿qué? De un edema del cerebro. El cerebro se va a defender, se va a hinchar y a veces puede ser tan grande el edema de este cerebro, y si la apertura del cráneo y de la piel es también amplia, esta masa encefálica dañada o edematizada puede salir con el sangrado consiguiente que ya habíamos mencionado. Gracias. Como ven, queridos amigos, pueden haber muchísimas lesiones producto de la contundencia, de la fuerza, del golpe o de la agresión que sufra el ser humano. Hemos de seguir hablando del tema con el doctor Raúl Beltrán, pero ahora permítanme ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Porque es época de cambio, perdón, reflexión, amor y paz. Que la felicidad y el amor reine en cada uno de los hogares de ustedes, nuestros docentes, nuestros queridos alumnos y apreciados administrativos, quienes integran nuestra prestigiosa institución, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Que Dios misericordioso los llene de bendiciones y salud, y que este próximo año sea lleno de éxitos y mucha prosperidad. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y les reitero mis felicitaciones y que tengan un exitoso y venturoso nuevo año. ¡Feliz Navidad! La carrera de Tecnología Médica
brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Raúl Beltrán Ocio, neurocirujano y profesor de la Facultad de Medicina. Raúl, tengo una pregunta que es muy importante desde mi punto de vista. ¿El trauma cráneoencefálico tiene repercusiones similares en la gente de la tercera edad, para decirlo de alguna manera, en los jóvenes y en los niños? Sí, efectivamente esa es una situación que se la tiene que comprender de esa forma. Vayamos cronológicamente por la parte más baja, que serían los niños. Sabemos que los niños, por su condición infantil, están en permanente movimiento, no tienen ellos la conciencia en algunas edades, mientras más baja, por supuesto que la conciencia es menor, de lo que puede significar un golpe fuerte o una caída. Ellos son, como vulgarmente hablamos, son traviesos, hacen una serie de actividades y no vislumbran, no piensan, no tienen la conciencia de que esto me puede pasar. Eso es una reacción muy natural, la sabemos. Siempre se dice que los niños son como de goma, sufren una serie de caídas que no repercuten en gran forma, en una forma negativa cuando hay un problema de este tipo. Pero así como ellos son de goma, también tenemos que pensar que son mucho más lábiles, están en formación, están en crecimiento y un insulto puede ser mucho más problemático para ellos que para otra persona. Entonces, el tipo de lesiones que hemos mencionado se van a aplicar en la edad, ¿no? Ahora va a depender cómo ese cerebro puede, o el cráneo puede reaccionar. Partamos de un principio que por el hecho de ser menores, de estar en una fase de crecimiento, el cráneo es también mucho más delgado de espesor, el hueso, o sea, menos resistente. Entonces eso puede ser un poquito más problemático. El cerebro también está en una fase de crecimiento durante la niñez, es mucho más blando y podríamos decir que también es un poco más noble que el cerebro de un adulto porque podría resistir en algunas situaciones un mayor golpe en mejor forma que el de otra persona mayor. En el caso de la gente de edad media, que es la que está mucho más expuesta a los traumatismos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de agresión, por cuestiones sociales, de los accidentes automovilísticos, problemas bélicos que ya los hemos mencionado, aquí es la mayor incidencia. Entonces son los que están más proclives a eso, pese a que una persona de tercera edad es mucho más consciente y plena de que tiene que cuidarse, de que no tiene que entrar en situaciones de riesgo y una serie de cosas, pero, ahí viene el gran pero, esta es la gente que está más proclive porque es la gente que más se arriesga a situaciones de mayor riesgo, deportes de riesgo, carreras de autos, festividades mucho más intensas y una serie de cosas, entonces proporcionalmente que son los que tienen mayor conciencia, pero pareciera que son los que son más proclives por varias causas para llegar a estas situaciones. Acá el trauma suele ser mucho más dramático en estas personas. ¿Por qué? Porque la misma situación del trauma y las consecuencias
individuales, anatómicas, biológicas y familiares no son las mismas, porque vayamos un poquito más adelante y después nos vamos a retrotraer. En una persona de tercera edad es fácil pensar que la incidencia de traumatismos y de lesiones es menor porque es una persona que es mucho más apacible, tiene otro tipo más sedentario de vida y no está tan expuesta a grandes problemas. Entonces, digamos que acá el cráneo es un poco más sólido, por supuesto que en el niño y que en la persona de tercera edad, en un adulto juvenil. Entonces podría soportar un poquito más, ¿no? Entonces esa es la figura. Y como la edad es un poco más avanzada, la gente, la familia más que todo, podría asumir, digamos, que un trauma severo podría ser menos consecuente porque no va a dejar de trabajar esa persona o hacer otras actividades, que no es lo que ocurriría en el caso de una persona de edad media que está en plena producción. Entonces a esa persona un trauma craneal y las secuelas que podría traerle le causa grandes problemas económicos, sociales, familiares, ¿no? Y eso es muy importante para poder separar. Entonces, para resumir, podríamos decir que el trauma craneal afecta mucho más a la población joven, de edad media, y es la que más sufre los traumas. En la gente de edad, ya habíamos mencionado, la gente de tercera edad, la incidencia es mucho mayor. Es el estilo de vida. De hecho, por supuesto, en trauma craneoencefálico sufren más los hombres que las mujeres. También. Y es el tipo de vida y exposición que tienen efectivamente los hombres de edad mediana. Aunque esto también te diré que está cambiando, es porque la actividad de la población femenina está cambiando. Está también sometida a trajines de trabajo más forzado, de deportes, de situaciones de riesgo que la misma persona tiende a asumirlos. Entonces, si bien consideraríamos en general que la agresión, que el traumatismo es más altamente incidente en la población masculina, pero cada vez vemos que hay mayor cantidad de población femenina. Claro que sí. Ahora bien, para orientar a la gente, hemos señalado que este trauma puede generar muchas consecuencias. Por ejemplo, hematomas. Puede lacerar el cerebro o puede simplemente lesionar la bóveda craneal sin mayores consecuencias. Esto quiere decir, Raúl, que no todo traumatismo craneoencefálico se opera. ¿Ya? ¿Qué casos merecen o meritarían resolver quirúrgicamente? Bueno, esta es una situación que depende mucho, vamos a volver a repetir lo que dijimos a un comienzo, del tipo de agresión, de la localización de la cabeza donde fue agredido el individuo, la velocidad con que se produjo esta lesión. Acá yo creo que vale la pena mencionar lo siguiente. El cerebro tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilos, 1.500 gramos. Así es. Si este cerebro se mueve a una mayor velocidad que la habitualmente estamos sometidos a, digamos, aumenta la velocidad al correr, digamos una figura así, al correr. Entonces no es lo mismo tener un golpe que yo vaya a mayor velocidad corriendo y me golpee contra un poste, que me golpee contra el mismo poste pero caminando. Porque al elevar la velocidad, entonces el peso del cerebro aumenta. Al chocar aumenta. Entonces puede llegar, de lo que era 1.500, puede llegar a 10 kilos o 15 kilos, dependiendo de la velocidad. Entonces el golpe va a ser mucho más fuerte. Otra cosa que es muy importante para tener en cuenta, en algo que habíamos mencionado como causa de esto, es una caída. No es lo mismo caer 1 metro que caer 4 metros.
Al caer 4 metros, el cerebro aumenta su peso. Y al caer 20 metros, por supuesto que eso es fácil de imaginar. Entonces el impacto va a ser mucho mayor y la contusión o la lesión va a ser mucho mayor. Entonces esto es también para tomar en cuenta. El tratamiento, ya podríamos entrar un poquito para adelantar, va a depender, por supuesto, lo que habíamos mencionado, del grado de golpe, del tipo de instrumento que se ha usado para el golpe, para el trauma, de la velocidad del instrumento, porque no es lo mismo una pedrada que un proyectil balístico, ¿no? Entonces esas cosas van a depender para saber cuál es la forma en que reacciona el cerebro o el cráneo para tener una lesión. Por supuesto, es fácil imaginar que mientras más grande y más fuerte es la lesión, el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento van a ser distintos. De acuerdo, pero vayamos concretando, Raúl. El tema es apasionante y extenso. No vamos a hablar de las lesiones intrínsecas que sufre el cerebro por efecto del trauma, por ejemplo, que es otro tema muy, muy interesante. Pero vamos al tema hematomas. ¿Qué tipos de hematomas pueden ocurrir por efecto del trauma? Muy bien. Entonces, partamos de la definición. Hematoma es la formación de un coágulo por la ruptura de una arteria o de una vena que hace que por esa ruptura la sangre que estaba dentro del vaso sale. Y va a depender de varios factores para que se produzca el hematoma. ¿Dónde está la lesión? El tamaño del vaso que se ha dañado o que se ha cortado, la cantidad de sangre que estaba llegando en ese momento a esa zona para que se produzca el hematoma. Entonces, el hematoma, ¿cómo se va a manifestar? A un comienzo habíamos mencionado que si la lesión es en el cuero cabelludo, se van a manifestar a través de un morete. Morete, que ese es un hematoma, ¿no? ¿Por qué se llama morete? Porque tiene un color morado. Y la sangre, cuando sale y se coagula dentro de una arteria, se vuelve morada. Por eso la llamamos morete. Entonces, ese no va a ser un gran problema. Va a provocar un dolor de cabeza, probablemente provoque un pequeño hematoma ahí, pero no va a ser de mayor problema. Si la cosa ya destruye o daña al hueso, la figura ya cambia. Después podemos encontrar los siguientes tipos de hematomas, que son los más frecuentes que se producen cuando hay un problema de un traumatismo craneal. Habíamos mencionado que debajo del cráneo hay una capa que está revistiendo al cráneo por dentro, al hueso, y es la que se llama la meninge o la dura madre. Puede formarse un coágulo entre el hueso por encima y la dura madre o la meninge por debajo. Entonces, esto se produce generalmente cuando se rompe una arteria, que puede ser del hueso o una arteria que sea de la meninge. Estos llamamos hematoma epidural, por encima de la dura madre o de la meninge. Este es uno de los más frecuentes que ocurre. Y algo muy particular que ocurre en este caso, y esto es muy necesario manifestarlo para que la gente tome en cuenta, es lo siguiente, que una persona puede tener un golpe de distinta intensidad, pero no hablemos de los golpes fuertes que, bueno, ya nos producen otra clínica. Me golpeé, que es lo típico, me golpeé al bajar del minibús o al subir al taxi o de mi auto. Sí, me golpeé acá, bueno, me duele, no pasó nada, estoy bien, pasan 2, 3 días y empieza un mayor dolor de cabeza. Y me pongo un poco más raro y pueden aparecer náuseas, pueden hacer vómitos o excitación, pueden aparecer convulsiones. Un poquito, pero raro, pues si no me he golpeado, no ha sido una cosa muy fuerte. O inclusive puedo haberme olvidado de que tuve ese golpe porque fue una cosa relativamente banal. Entonces, ese coágulo o ese hematoma que se fue formando entre esas dos entidades que mencionamos, puede de un inicio no haber sido muy agudo, no haber sido muy fuerte, o que el vaso que se rompió no haya sido muy grande. Entonces fue saliendo sangre de a poquito y se formó un coágulo, y en unos 2, 3 días o más días aparece un problema mucho más grande.
que ese es el más frecuente. Esta situación del hematoma epidural se la ve mucho más en la gente de edad. De tercera edad, un pequeño golpe y después de un mes aparece y ya empiezan a deteriorarse, ya no pueden hablar, ya no pueden caminar. Ese es el más frecuente como hematoma subdural. Hay el otro hematoma que es, el epidural. El subdural, que lo mencionamos ahora, es el que se acumula entre la corteza y la superficie del cerebro y la dura madre o la meninge que lo está cubriendo. Entonces acá la figura es un poquito más complicada porque ya hay un daño en la corteza del cerebro para que se haya producido un corte y empiece el sangrado. Aquí la situación es mucho más trágica porque el hematoma, el coágulo ya empieza a dañar al cerebro. Correcto. Entonces Raúl, la figura es esa. hemos de seguir hablando del tema. Ahora permítanme ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Porque es época de cambio, perdón, reflexión, amor y paz. Que la felicidad y el amor reine en cada uno de los hogares de ustedes, nuestros docentes, nuestros queridos alumnos y apreciados administrativos, quienes integran nuestra prestigiosa institución, la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Que Dios misericordioso los llene de bendiciones y salud, y que este próximo año sea lleno de éxitos y mucha prosperidad. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes y les reitero mis felicitaciones y que tengan un exitoso y venturoso nuevo año. ¡Feliz Navidad! Continúa con la programación de TVU. Amigos, continuamos conversando con el doctor Raúl Beltrán sobre el traumatismo cráneoencefálico. Él nos estaba relatando que un tipo de hemorragia es aquel que ocurre debajo de las meninges. El hematoma subdural, este que está entre el cerebro y estas membranas que recubren el cerebro, nos decía, entonces se produce ya lesión del tejido noble del cerebro. Entonces es más grave, Raúl, este tipo de hematoma. Es más grave porque ya la lesión casi es inmediata posterior al trauma, porque tiene que haber sido un golpe mucho más fuerte que haya dañado la piel, haya dañado el cráneo, haya dañado la dura madre y ya daña al cerebro, al encéfalo. Entonces el golpe tiene que ser mucho más grave y un golpe mucho más fuerte es fácil imaginar que va a producir mayor lesión. Además que da signos y sintomatología más rápida. Mucho más rápida. Que la otra, ¿verdad? Mucho que tú nos rápido. dijiste hasta podría esperar unas semanas puede ocurrir muchas de las veces, ¿no? Aquí a la clínica. Pero también pueden haber otro tipo de hemorragias, digamos, intra. Claro. Entonces habíamos dicho que íbamos de lo más externo, llegamos a la corteza del cerebro donde ya había el sangrado, pero ya después puede haber daño de la corteza del cerebro. No que se dañe un pequeño vaso de la corteza, sino ya algún vaso de dentro del parénquima cerebral. Entonces, por supuesto que esto es mucho más problemático y mucho más perjudicial y las secuelas son mucho mayores. Entonces, lo más profundo que encontramos ya es un daño intracerebral. Y si vamos a una parte más profunda, ya estaríamos llegando a lo que llamamos el tallo encefálico o el tronco encefálico, que es la parte más central del cerebro, del encéfalo, que el daño acá, por supuesto, que ya es muchísimo más grave y ya es incompatible con la vida a veces. Generalmente, cuando el tallo se lesiona, realmente... Bueno, la figura ya es mucho más problemática, más terrible, dramática. ¿no? Entonces, Raúl, no hay que minimizar los traumas en el cráneo.
Estamos muy acostumbrados a pensar que el cráneo es como un brazo. Uno se golpeó, se amorató y aquí no pasa nada. En el cráneo puede ocurrir todo esto y una sola recomendación quisiera que le des a la gente, porque amigos, hemos de seguir conversando de este tema con el profesor Beltrán en la siguiente semana. Hay todavía mucho que hablar, pero creo que este consejo que les va a dar es trascendental y nos daría pie para seguir conversando posteriormente del tema. ¿Qué le recomendarías respecto de que una persona sufra un trauma, cualquiera que sea? Bien, la primera recomendación, por supuesto, es evitar sufrir un trauma craneal. Correcto. Y creo que todos estamos en capacidad para eso, excepto, por supuesto, tal vez un bebé y todo. Pero lo principal, y sabemos que la medicina de hoy en día es preventiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir para no tener que afrontar eso. Si se ha dado ya la situación del trauma por varios factores, entonces hay que tomar en cuenta que es mejor controlar y tener en mente que uno ha tenido un golpe en la cabeza. Y mientras más fuerte ha sido el golpe, uno mismo ya tiene que pensar que podría haber la posibilidad de tener alguna lesión más profunda. Correcto, y habrá que consultar inmediatamente al médico. Por supuesto. No esperar que hayan síntomas. De eso hemos de hablar de la próxima sesión en el diagnóstico. Pero cualquier trauma puede tener algún grado de severidad que puede terminar con la vida de las personas. No, por supuesto, dependiendo de cuán efectivo es el diagnóstico, cuán rápido es el diagnóstico y cuán rápido uno atiende a un centro hospitalario, pueden prevenirse una serie de situaciones que si dejamos pasar, y sabemos eso muy bien, que mientras más tiempo pase, por supuesto que las secuelas pueden ser mayores. Perfecto. Amigos, creo que este consejo, el consejo del profesor Beltrán, ha sido sumamente importante. No hay que minimizar, y más aún si las personas son mayores o a lo mejor niños. Él nos va a enseñar en la próxima sesión qué hay que hacer. Pero de hecho la consulta al médico es prioritaria, porque él dirigirá seguramente los exámenes que se requieran para descartar cualquier lesión que más tarde pudiera dejarnos secuelas o llevarnos hasta la muerte. Raúl, te agradezco mucho por tu gentileza. Te queremos comprometer para que en el siguiente programa continuemos hablando del traumatismo cráneoencefálico. Y bueno, la gente va a quedar muy satisfecha de abordar tan importante tema. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Mucho gusto y agradecer nuevamente la invitación, y con todo gusto voy a estar dispuesto a una nueva sesión y, si es factible, muchas otras más. Muchas gracias. Completamente disponible. Amigos, esto es lo que prometemos, continuar indudablemente hasta agotar este tema tan complejo, pero antes de despedirnos, permítanos decirles lo siguiente. Estamos en un mes trascendental, el mes del nacimiento del niño Jesús para quienes creemos en Él. Él ha mostrado en su vida que se pueden lograr muchísimas cosas con el amor. El amor, lo hemos dicho en alguna ocasión, se da o se recibe, no se compra. El que da amor es susceptible de recibirlo. El que enseña a dar amor, con toda seguridad tendrá niños, hijos que aprendan a dar amor. Pero si no practican aquello, no se le puede pedir peras al olmo. En verdad, les sugerimos que estos días disfruten de sus hijos. La gente dice, la Navidad es para los niños. Yo creo que es para la familia. Y con pequeñas cosas, pero con mucho amor, se pueden lograr indudablemente grandes resultados. Creo que con el ejemplo, lo hemos dicho también, es la única forma de enseñar. Por lo tanto, si nosotros practicamos frecuentemente acciones que están reñidas con el comportamiento normal, eso van a aprender los chicos. Si nosotros mentimos, ellos van a aprender aquello.
Si nosotros no los respetamos, ellos también van a aprender. Amigos, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.